La pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española, fue una pandemia causada por un brote del virus de la influenza. Recibió la denominación de gripe española porque la pandemia tuvo gran atención en la prensa de ese país, más que en el resto de Europa, debido a que España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial y no había una censura total de información. A diferencia de otras epidemias que afectaban principalmente a adultos mayores, aquí las víctimas fueron también jóvenes que disponían de buena salud, además de una alta mortalidad infantil. Hasta el momento es considerada la pandemia más letal de la historia, ya que en solo un año se estima que mató entre 25 y 40 millones de personas. La enfermedad fue notificada en marzo de 1918. Fue considerado como el enfermo cero al cocinero Gilbert Mitchell de Kansas, ingresado a un instituto de salud el 4 de marzo de 1918. Días después de este primer caso, ya se empezaban a contabilizar centenares de infectados, al punto tal de tener que habilitar hangares de aviones para internarlos, ya que los hospitales no tenían la capacidad para enfrentar tal magnitud. Algunos investigadores accedieron a informes donde se afirmaba que ya se habían detectado brotes muy virulentos de gripe meses antes, y no en Kansas, sino en casi todos los campamentos militares estadounidenses que se preparaban para ser enviados a Europa. En diciembre de 1917 fueron constatados varios jóvenes muertos producto de síntomas compatibles con los de la gripe. Por esta razón se considera que fue en Camp Green donde apareció el paciente cero. En este campamento los soldados presentaban síntomas que llamaron la atención a los médicos, como las pupilas muy dilatadas, palidez, fiebre que superaba los 39 grados, el pulso y la respiración rápida, agotamiento extremo y un gran dolor abdominal. Estos campamentos superpoblados eran un ambiente ideal para la propagación del virus. Los síntomas empeoraban según avanzaba la enfermedad. Se producía un empeoramiento en el sistema respiratorio. La muerte sobrevenía entre los 2 y 4 días después de producirse los primeros síntomas. Los médicos llegaron a utilizar todos los recursos que tenían a su alcance, desde el antiguo arte de sangrar a los pacientes, administrarles oxígeno o sueros, hasta suministrar cantidades enormes de aspirina. Se llegó al punto de que el presidente de Estados Unidos consultara al jefe del Estado Mayor si no era conveniente suspender los envíos de tropa a Europa para no propagar la epidemia, pero el general indicó que una noticia así podía perjudicar mucho la marcha en el frente. Por esta razón no se detuvo el envío de tropas. En agosto de 1918 ya eran cerca de 1,5 millones los soldados estadounidenses desplazados a Europa, muchos enfermos de gripe. Tras registrarse los primeros casos en Europa, específicamente en Francia, la gripe pasó a Reino Unido, después a Italia, más tarde cruzó a Alemania y por último a España. El virus sufrió varias mutaciones que lo fueron transformando en un agente infeccioso letal. Los hospitales estaban colapsados de infectados, a tal punto que la ofensiva alemana de 1918 se suspendió porque el ejército tenía miles de soldados enfermos. Para mayo de 1918 se cree que más del 50% de la población de Madrid se había infectado, pero lo peor estaba por llegar. El 75% de las muertes acontecieron en la segunda oleada de 1918 y la mortalidad de la gripe fue aumentando progresivamente. En 1919 la enfermedad comenzó a ser menos virulenta, pero en 1920
se detectó un nuevo pico, hasta que repentinamente la gran epidemia desapareció de una forma muy parecida a como había empezado. Se cree, entre otras razones, que se debió a los anticuerpos producidos de quienes habían padecido la enfermedad. Entre las hipótesis del origen se menciona China, que si bien fue una de las pocas regiones del mundo aparentemente menos afectadas, varios estudios han documentado acontecimientos de una temporada de gripe con síntomas similares a la española. Además, se especuló esto ya que hubo tasas muy bajas de mortalidad una vez desatada la pandemia, y pueden explicarse por la inmunidad previamente adquirida de la población. En 2018, un estudio encontró evidencia que la enfermedad fue originada en Kansas, ya que aquí hubo casos que afectaron levemente a la población y tuvieron menos muertes en comparación a las infecciones en otras ciudades norteamericanas. En Oxford se consideró que el virus precursor estaba alojado en aves, mutaba y luego migraba a los cerdos localizados cerca de los campamentos estadounidenses. Se estima que murieron entre el 15 o 20% de los infectados. La tasa de morbilidad, es decir, de contagio, pudo haber llegado hasta la mitad de la población mundial. Entre el 3 y el 6% de la población mundial murió. Varios pueblos indígenas del Pacífico y del Ártico perdieron casi la totalidad de su población. Algunas estimaciones indican que murieron más de 60 millones de personas. Otros consideran que debido a que muchos países no disponían de un servicio sanitario capaz de recoger datos fidedignos, muchos de los muertos no fueron contabilizados. Por esta razón, se estima que las víctimas fueron entre 60 y 100 millones de personas. España fue uno de los países europeos más afectados. Cerca de 8 millones de personas se infectaron. En Estados Unidos, cerca del 30% de la población padeció la enfermedad. La Primera Guerra Mundial contribuyó mucho a su propagación por el gran número de movimiento de tropas, y a mayor movimiento de infectados, el virus iba presentando más mutaciones que lo hacían de mayor contagiosidad y mortalidad. Los estudios para las vacunas comenzaron en los años 30 y recién en los años 40 el ejército de los Estados Unidos pudo desarrollar las primeras vacunas.